Antes de empezar síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas, les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Soy parte de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, los Boinas Verdes, y lo he sido durante varios años. Durante mi mandato, me han desplegado varias veces en Afganistán, Irak, unos meses en Siria, varios países africanos, he estado en los 4 rincones del mundo y he visto una buena cantidad de lo bueno, lo malo y lo feo que conlleva ser parte de SOCOM. Tengo muchas historias, algunas más interesantes que otras, pero casi todas están muy clasificadas detrás de una burocracia que nunca será desclasificada hasta que yo esté muerto y desaparecido. Sin embargo, hace unas noches se produjo un incidente que se destacó entre todos los demás. Sobre todo porque, a diferencia de todas nuestras otras operaciones que nos llevaron a una zona de combate al otro lado del hemisferio, esta ocurrió en nuestro propio patio trasero. Los enemigos no eran un agente extranjero, un grupo de insurgentes, ni siquiera era humano. Las cosas de esa noche todavía son raras, y no es como si el comando nos fuera a dar alguna respuesta, es la razón por la que estoy pasando por alto todo lo que me han dicho, ignorando y arriesgando mi trasero incluso si uso información falsa y retengo nombres, mucha gente inocente ha muerto, como descubrirás, y el alto mando preferiría enterrarlo antes que reconocer sus muertes y darles un cierre a sus familias. No tengo todas las respuestas sobre lo que pasó en ese Parque Nacional del Oeste de Tennessee, pero sí tengo suficientes para que la gente sepa la verdad, o la verdad a medias. En fin, por cuestiones de seguridad y privacidad, como dije antes, estoy ocultando mucha información personal, como nombres, ubicaciones exactas e información de la unidad, que se refiere a cosas más pequeñas que no creo que ni siquiera los grupos de 3 letras que dan miedo puedan rastrear. Incluso si les importara, espero que no sea así, como dije, soy parte de un equipo de Boinas Verdes de SOCOM. Todos ustedes saben quiénes son los Boinas Verdes. Deberían saberlo. Mi equipo tiene el apodo de Raider, un tema general en nuestra empresa que nombra cosas con términos de la cultura guerrera. Raider, Artemis, Bárbaro, Centurión, etc. Se trata de un equipo de 10 hombres. El líder del equipo, un capitán georgiano demasiado irascible, con un suboficial, un médico, un sargento de comunicaciones y 6 sargentos de armas. Nuestro capitán decidió que esta era la mejor manera. Teniendo en cuenta que estamos todos de una pieza después de nuestra última misión, tenía razón. Nuestro fin de semana fue tranquilo y aburrido, ya que nos tocó participar en la QRF, Quick Reaction Force, durante el mes. QRF significa que si alguien, en algún lugar, necesita a los monstruos de ojos verdes del mundo occidental, estábamos listos para equiparnos y estar allí en cualquier momento. Dio la casualidad de que, justo cuando algunos de nosotros nos preparábamos para ir al bar y tomar nuestras 2 jodidas cervezas autorizadas del mes de QRF, nos llamaron. Cuando regresamos corriendo a nuestra base de operaciones y nos preparamos, el capitán nos trajo una información sorprendente. Probablemente podríamos regresar a tomarnos esas cervezas, porque nos dirigíamos al oeste de Tennessee, de todos los malditos lugares. No sabíamos todavía cuál era la situación, el mando no nos dio ninguna información. ¿Qué era la OPFOR? ¿Qué armas tenían? ¿Cuál era la distribución de la zona? Nada. Pero, como somos un equipo de respuesta rápida, Raider se equipó y llegamos a la zona de operaciones en menos de 20 minutos. Mientras esperábamos nuestro transporte, el capitán finalmente obtuvo algo de información. Al parecer, una instalación en medio de bosques deshabitados y restringidos de un parque nacional había activado una señal de socorro. El bosque en el que se encontraba era un gran parque nacional en, como dije, el oeste de Tennessee, con una larga historia de desapariciones en sus senderos y campamentos que ahora están frecuentemente cerrados y bloqueados. Esto planteó algunas preguntas: ¿qué era esta instalación? ¿Por qué estaba en un maldito parque nacional? ¿Qué pasó para que fuera necesario desplegar al equipo de Boinas Verdes más enfadado de este lado de la costa este para que actuara como refuerzo? ¿Por qué íbamos allí cuando en una hora, alguien en Libia o alguien al otro lado de Eurasia podría necesitar que lo respaldáramos? El capitán reconoció todas estas preguntas, pero nos aseguró que eso era todo lo que sabía. Ha estado con nuestro equipo durante años, ha estado en varias misiones en el área y siempre ha sido sincero con nosotros. Así fue como supimos que estaba mintiendo. Finalmente llegó nuestro transporte, el 160 Osoar, Night Stalkers, una unidad de aviación que lleva en activo casi 40 años y ha llevado a todo tipo de unidades SOCOM a todos los rincones del mundo. Esperábamos el blackout que trajeron, pero la escolta armada de 2 pájaros que los acompañaban fue una sorpresa. Estábamos en Estados Unidos, íbamos a Tennessee, ¿por qué estaban aquí?
Incluso con los Nightstalkers volando a toda velocidad a través de varios estados, nos tomó un par de horas llegar a nuestro punto de aterrizaje. El interior de ese pájaro acelerando a toda velocidad era ensordecedor, incluso con los auriculares electrónicos que llevábamos puestos, era ensordecedor. Y, sin embargo, mientras estaba sentado al lado del capitán, me di cuenta de que estaba hablando con alguien en una frecuencia diferente. Esto no era así porque normalmente se dirigía al sargento de comunicaciones y tenía que usar la radio, pero tenía un canal lateral lleno en su radio, hablando con alguien, anotando la información entrante. Pude echar un vistazo y vi algunas de las cosas que estaba escribiendo: Mascal, Oxford de combate cuerpo a cuerpo, no hay Bluford en décimo, los pájaros aterrizaron en medio de un estacionamiento vacío, afuera de la estación de guardabosques local. Salimos al área abierta, los pájaros despegaron y el capitán intervino en la red de nuestro equipo. Raider Romero, aquí Raider Lead, conéctate a la red 10 que mantenga en la órbita en caso de que necesitemos aire cercano, break. Luego interrumpió la transmisión y nos habló: todos los Raiders, esperen afuera y tomen medidas de seguridad, voy a buscar al maldito Ragnar, prepárense para una rampa apresurada. Brief, acabo de recibir más información. Todos tomamos posiciones detrás de algunos de los vehículos estacionados que usarían los guardabosques. Solo para aclarar las cosas, nuestro equipo estaba equipado con GPNVG, también conocidos como Quadnots, ópticas de visión nocturna de 4 cañones que brindan una vista casi diurna de nuestro entorno. Combine eso con nuestros PEG montados en nuestros rifles, lo que nos permite ver y disparar a cualquier cosa durante la noche, como dicen los militares. Somos dueños de la noche. La línea de árboles que teníamos frente a nosotros estaba iluminada como una maldita fiesta de operadores, mientras el capitán caminaba de regreso, con la cabeza gacha, mientras el guardabosques que estaba de turno lo seguía. Se conectó a nuestra red y pudimos escucharlo a través de nuestros auriculares. A todos los asaltantes, aquí plomo, nueva información indica que la instalación ha sufrido una situación masiva, break. Masiva significa víctimas masivas. Oxford enemigo no identificado, sin embargo la red saliente durante la llamada de socorro indica que Oxford es extremadamente peligroso y ataca a corta distancia, break. No hay Bluford en el lugar, repito. Main ha declarado que no hay Bluford en el lugar y que debemos dejar a todos los pasajeros que veamos. Pasaron unos segundos y el capitán volvió a mirar al guardabosques. ¿Algún comentario adicional, guardabosques Clemens? El hombre tendría unos 40 y tantos años, era calvo y se rascó la nuca y se aclaró la garganta antes de hablar. Escuché muchos disparos que venían de ahí abajo, y no se dividan, hagan lo que hagan, en estos bosques, no se dividan. Nuestro médico se rió. Bueno, eso es jodidamente reconfortante. El capitán le hizo un gesto al hombre mientras regresaba: todos cuiden sus 6, 12 y 5, vámonos. Recogimos todo y nos marchamos, todos tuvieron su tipo de simulacro de preparación de momentos finales que hicieron antes de poner un pie en el camino hacia el bosque, la misma mierda que hicimos antes de salir de las fóbilos complejos en el este. Dejé escapar una última bocanada de aire caliente en el frío, nuestro médico se dio una palmada en el costado del casco para animarse. El capitán sacó y besó un pequeño collar con un crucifijo que llevaba debajo de la camisa de combate. Seguimos al capitán por el sendero en una columna escalonada. Nuestros láseres infrarrojos escanearon los árboles, las rocas y el follaje que nos rodeaban, buscando desesperadamente cualquier enemigo que acechara en la oscuridad, aunque, para nuestra paranoica preparación, no apareció nada, algo definitivamente nos estaba siguiendo. Cuando nos movemos por entornos forestales, escuchamos a los animales que nos rodean, los grillos, los pájaros, el movimiento de los animales y la dirección a la que se dirigen, a qué velocidad. Mientras bajábamos por ese camino, no podíamos oír absolutamente nada. Es común que, cuando un grupo de hombres verdes fuertemente armados se desplaza por un bosque de noche, algunas ardillas y pájaros salgan corriendo, pero no los grillos ni los cantos de los pájaros a lo lejos. Los animales mantienen un cierto nivel de ambiente incluso si detectan a humanos cerca. No había nada de eso, nada. Ni un grillo, ni un pájaro, ni una zacada, nada. Profesionales silenciosos, está en nuestro nombre, así que cuando pude escuchar al cabrón 10 metros por delante de mí respirando mientras avanzábamos por ese bosque muerto, me dijo que había algo más con nosotros en el bosque. Un depredador, y que el bosque le tenía más miedo que a nosotros. Después de un largo tramo de marcha por el sendero, el capitán levantó una mano para indicar que debíamos detenernos. Cuando llegó a mi parte de la columna, la sección central, llamó por radio: esto es culpa mía, ahora es el momento. Corrimos rápidamente hacia lo que vimos, que era una cerca de alambre de metal. 4 de nuestros sargentos de armas y el médico tomaron la seguridad cubriendo la línea de madera detrás de nosotros mientras yo y el otro restante subimos a la puerta con el capitán.
El sendero del parque continuó unos metros más antes de detenerse en seco entre unos árboles. El camino de tierra se interrumpió y formó uno de grava que conducía a una zona delimitada detrás de una valla de alambre y una puerta. Había un cartel de prohibido el paso colgado en lo alto y, justo más allá de la puerta, podíamos ver una pequeña caseta de vigilancia. El capitán intentó hacer una señal a quien pudiera estar allí encendiendo la luz táctica de su rifle, iluminándola y moviéndola con el lazo por toda la cabina. Sin embargo, al detenernos y centrarnos en una puerta, vimos una gran cantidad de sangre salpicada en la pared trasera y acumulada en el suelo, un brazo que sobresalía a mitad del marco de la puerta. El capitán miró al otro sargento de armas que estaba con nosotros y le dijo: «Toma tu equipo». Asintió y colgó su rifle mientras dejaba caer su mochila de asalto y sacaba un pequeño par de cortadores de pernos. Cada uno de nuestros sargentos de armas llevaba un equipo diferente según lo que necesitáramos. Uno podía ser artillero, otro ganadero. No puedo nombrarlo, pero Breadsman, como creo que lo llamaré, siempre llevaba un equipo de asalto, por si acaso. Caminó hacia la cerradura, pero justo cuando estaba pasando las cuchillas del cortador alrededor de la cerradura, lo escuchamos. Sonaba como si viniera de todas partes y, sin embargo, muy lejos al mismo tiempo. Tal vez era el eco del bosque, o tal vez, algo atribuido a sus habilidades, sonaba como una mujer gritando de dolor, de agonía, y aún así, la voz sonaba medio ronca. Como si se hubiera transformado en la de un animal moribundo, ya que tenía un tono grave subyacente. Se metió bajo la piel de todos. Los que estaban a cargo de la seguridad se pusieron a espiar a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Diablos, hasta el médico, un tipo grande y fornido, creció en Brooklyn, jugó al fútbol antes de unirse, lo que significa que era un tipo muy duro cuando llegó a nuestra unidad. El tipo que una vez metió sus malditos dedos en el cuello de un hombre para taponar su sangre, miró a su alrededor nervioso. ¿Qué demonios fue eso? Nuestro sargento de armas con el M46 sacudió la cabeza mientras escrutaba el terreno lejano murmurando en voz baja: «Ahora mismo hay una mierda de película de terror». Recuerdo que agarré con fuerza la empuñadura de mi rifle. Todos estaban igualmente nerviosos, todos, excepto el capitán. Simplemente nos dijo que siguiéramos adelante. «Joder, aprieta tu suspensorio, vamos». Quitó la cerradura de golpe. Inmediatamente el capitán y yo entramos y despejamos la pequeña cabina, mientras otros dos sargentos de armas y nuestro médico tomaban posición en el camino de grava. Era un guardia, sin cinta con su nombre ni logotipo de la empresa, ataviado con un portaplacas negro, cuyo portaplacas había sido destrozado, ya que un gran agujero cubría toda la zona de su plexo solar, que ahora estaba fragmentado y roto en el interior de su parte superior del cuerpo cubierta de mantillo. No hay heridas de entrada ni de salida de bala, solo una gran y maldita puñalada que parece como si lo hubieran atravesado con un maldito poste de luz. Todavía tenía la respiración atrapada en la garganta mientras gruñía para aclararla. El capitán salió de la pequeña cabina, escudiendo con fuerza en la hierba y sacudiendo la cabeza. El médico lo pinchó. «¿Cómo fue?», gruñó mientras caminaba hacia el frente de nuestra formación. «No importa, doctor». Nos formamos y avanzamos por el camino de grava en una columna de cuña, el capitán y 3 sargentos de armas en la cuña delantera, con el médico, yo y los otros 2 sargentos de armas en la de atrás, el sargento de comunicaciones en el medio. Entramos al estacionamiento de la instalación. Inmediatamente el sargento de comunicaciones se conectó con el capitán, y pude escucharlo alertando al personal de mantenimiento. «Aquí Ryder, líder, hemos llegado al edificio, aunque me pregunto si usé la radio del sargento de comunicaciones para comunicarse con nuestro cuartel general, con quien estaba hablando en ese otro canal». El terreno estaba despejado y pudimos ver bien las instalaciones. Era un rectángulo de hormigón gris, tal vez del tamaño de una pequeña gasolinera. Los reflectores montados en la parte inferior iluminaban el terreno de grava hasta la densa y sombría línea de árboles que se extendía justo detrás de la cerca de alambre de eslabones. La zona del bosque, que todavía estaba tranquila. La masacre de la que nos hablaron se produjo en el exterior del edificio. Varios guardias, todos en distintos estados de mutilación, similares al guardia de la puerta, estaban esparcidos por el terreno de grava. Sin embargo, a diferencia del guardia de la puerta, extrañamente, llevaban armadura corporal más pesada, con rifles capaces de volverse automáticos y balas disparadas por todas partes. Yo y algunos de los otros muchachos nos pusimos en fila y despejamos la parte de atrás. Todos respiramos exasperados y murmuramos. El capitán intervino. «Los asaltantes me persiguen, es el momento». Regresamos corriendo hacia él, mientras nos amontonábamos en la puerta. Al entrar, nos encontramos con un vestíbulo destrozado, con muebles tirados por todas partes. Las paredes y el techo estaban repletos de marcas de impacto de balas que habían impactado contra el hormigón.
Un guardia muerto se desplomó contra una parte manchada de rojo de la pared, el otro estaba en un montón de escombros, una mujer en el mostrador, que no era guardia, solo una maldita empleada, se reclinó en su silla, con toda la zona del torso destrozada. Cuando pasamos junto a ella y cruzamos las puertas dobles que había detrás de ella, sus ojos vacíos y muertos se encontraron con los míos, el sargento de comunicaciones la observó mientras todos nos dirigíamos hacia la puerta. Señor, estaba desarmada, ¿puedo ver eso? Mantengan la charla al mínimo. Atravesamos las puertas dobles y nos encontramos con un pasillo de porcelana que conducía a unas escaleras que conducían a un subsuelo. Toda la superficie, el techo, las paredes y el suelo, estaban revestidos con azulejos de cerámica blanca. Azulejos de cerámica blanca, como el resto de la escena hasta ahora, manchados con la sangre, las tripas e incluso la materia cerebral de los desafortunados guardias que estaban esparcidos por las escaleras. Conté 8. 17 hasta ahora. Se podía ver una luz parpadeante a través de las ventanas de vidrio de alambre de las puertas dobles de la parte inferior. El capitán nos ordenó entrar por ambos lados, lo hicimos. Al empujar hacia adentro, pudimos ver que entramos en un pasillo en forma de T. Aquí se vuelve un poco complicado. Cada extremo de la T terminaba mientras que el del medio se disparaba hacia adelante, muy abajo, hacia un pasillo que conducía a dos puertas blindadas reforzadas en el extremo. Dos laboratorios inmediatos a cada lado estaban reforzados con más vidrio de alambre y, a pesar de varias grietas, marcas de impacto, agujeros de bala e incluso agujeros hechos en el vidrio, resistieron. Esta mierda no puede ser cristal balístico, murmuró nuestro sargento de comunicaciones. ¿Por qué no se refugiaron aquí?, dijo el médico. El capitán suspiró. Parece que se trata de un ataque sorpresa desde el interior, énfasis en sorpresa, idiota. El médico respondió. Bueno, claro, pero es solo una puerta. Mientras que los pasillos exteriores eran un desastre de sangre, vísceras, guardias arrojados por todos lados mientras eran destrozados, creando un desastre de cuerpos, armas y más latón gastado, los técnicos de laboratorio tenían sus batas blancas manchadas con su propia sangre. Mi sangre, y creo que la de todos los demás, empezó a helarse cuando las piezas encajaron, lo que sea que los mató, lo hizo indiscriminadamente. Formamos una T que avanzaba por el pasillo. Yo estaba a la derecha, el artillero en el centro y otro tipo a la izquierda. El capitán avanzó y nos guió desde atrás. Los laboratorios con ventanas terminaban a mitad de camino, con dos puertas blancas sólidas cerca de las puertas dobles al final de cada lado que conducían a laboratorios cerrados. El capitán nos hizo hacer guardia en ambas puertas laterales mientras el artillero apuntaba hacia el pasillo, todos los demás asumieron la seguridad donde fuera necesario. El capitán observó la puerta, palpando las grietas y las líneas de las puertas blindadas, buscando huecos que no existían. La sangre se había filtrado lentamente por la parte inferior, lo que le hizo levantar la bota y mirarla, pero no había aberturas. En el lado derecho de las puertas había un teclado electrónico que el capitán miró. Era un escáner de mano. Ni siquiera pensé que existiera. Saltó a esa frecuencia privada que sigo mencionando. Estoy en las puertas, sí, al final, hay un escáner de mano. Esperó unos segundos, de silencio ensordecedor, soltó una risita interna mientras caminaba hacia el cadáver de un guardia, pateándole el brazo. Tengo uno aquí, lo siento, repita el último, ¿vivo? Se frotó la cara, maldiciendo en voz baja. Mierda, sacudió la cabeza, encendiendo la luz blanca de su rifle y escaneando los cadáveres. Este lugar es un maldito matadero, ¿cómo voy a...? Se oyó un estruendo en la puerta blanca del laboratorio que estaba a la derecha de las puertas blindadas, la que yo estaba cubriendo. Todos se detuvieron un segundo, mientras un sargento de una segunda arma apuntaba su láser hacia ella. El capitán se giró y apuntó su láser hacia la puerta mientras se acercaba. Puede que haya uno, o puede que haya Oxford, actual, espera uno, cambio. El capitán se puso en formación como primer hombre en la pila, una práctica poco habitual, pero todos los demás se quedaron atrás. Yo era el segundo hombre, dos más ocupaban el tercero y el cuarto lugar. Un sargento de armas palpó los bordes de la puerta y luego probó el picaporte. Estaba cerrada. El hecho de que intentara abrir la manija debió alertar a lo que fuera que estuviera dentro, porque una voz gritó: «Estoy aquí. Por favor, te dejaré entrar, pero no dispares». El portero miró al capitán, quien asintió. «Puede que haya Bluford dentro, estate atento, espérame para disparar». No se suponía que hubiera ningún Bluford en el lugar. La cerradura electrónica de la puerta se abrió, el portero agarró la manija y la abrió, mientras los cuatro entramos en la habitación. Nos abrimos paso, el capitán giró a la izquierda, yo seguí adelante, los otros dos siguieron a cada uno de nosotros respectivamente, nuestros láseres centrados en la habitación y un par de manos emergiendo de detrás de una mesa de laboratorio. Por favor.
Gritó débilmente la voz. El capitán se acercó furioso. Manos. Ahora. Te dispararé, lo juro por Dios, si no levantas tus malditas manos. Cuando la persona se puso de pie, vimos que las manos estaban conectadas a un científico, posiblemente de unos 30 y tantos años, cabello fibroso, con gafas redondas, gafas que volaron cuando el capitán cerró la distancia, empujándolo contra un gabinete de metal, saliva volando de la boca barbuda debajo de las NVG mientras le ladraba. ¿Dónde está la identificación? Muéstrala. El capitán comenzó a registrar bruscamente al técnico de laboratorio mientras sacaba su identificación, la agarró y lo empujó hacia el sargento de armas, que estaba en su lado de la habitación. El técnico de laboratorio fue pateado hasta caer de rodillas. El capitán volvió a ponerse en contacto con esa frecuencia. He vuelto, posible Luthor, prepárense para el código de identificación. Lo leyó en fonética antes de obtener la respuesta. Miró al sargento de armas que vigilaba al técnico de laboratorio. Levántalo. Por favor, no sé qué está pasando, solo estaba haciendo algunas pruebas químicas, tenemos que salir de aquí antes de que... El capitán se puso cara a cara con el hombre. Cállate, dijo. ¿Sabes lo que has estado haciendo? Yo sé lo que habéis estado haciendo aquí, hijos de puta. Abre las puertas ahora mismo. El hombre se sorprendió cuando el capitán continuó. Abran las malditas puertas. Con un gesto del capitán, el sargento de armas empujó al hombre hacia el marco de la puerta. El hombre se derrumbó un poco mientras el capitán se reía. Tómate tu tiempo, doctor, vamos. Lo levanté por el cuello de la camisa y lo arrastré hacia las puertas blindadas, el capitán lo empujó fuera de mi agarre, empujándolo de cara contra las puertas. Mano, en el escáner, ahora. Mientras el capitán agarraba al hombre por la muñeca, el técnico de laboratorio luchaba por liberarse. Por favor. No tengo ese acceso, me lastimé la mano tratando de esconderme. Suéltame. El médico hizo una mueca de dolor al ver eso, algo inusual en un boina verde, especialmente para un médico hastiado como el infierno, y habló. Capitán, vamos. El capitán se giró y miró fijamente al hombre mientras luchaba por agarrarle la muñeca. Ya verás, te lo digo. Mientras el hombre luchaba contra el capitán, el sargento de armas se acercó por detrás y empujó al hombre hacia la puerta blindada, lo que le permitió al capitán colocarlo fácilmente en el escáner. El escáner se iluminó de un azul brillante, mientras varias líneas trazaban y examinaban la huella de su mano. Luego parpadea en verde, mientras las cerraduras electrónicas de las puertas blindadas comienzan a abrirse. El capitán soltó al hombre. Dios mío. ¿Qué sabes tú? Las puertas se abrieron lentamente, la habitación estaba a oscuras, las luces de emergencia rojas parpadeaban por todas partes, mientras se oía el sonido de cristales rotos al chocar contra la puerta. Un chorro de líquido azul turbio, mezclado con la sangre de varios cuerpos de guardias que se rebelaron en la puerta, se filtró al pasillo. El capitán agarró al técnico de laboratorio por el cuello y lo arrastró hasta ponerlo de pie. ¿Conocen a estos hombres, doctor? ¿Amigos? El capitán lo empujó a través de la puerta, el técnico de laboratorio resbaló sobre los líquidos y el vidrio, se cortó la mano derecha y hizo una mueca de dolor. Entramos y. Jesús. Lo dije al principio. He estado en todas partes, he visto fosas comunes que células terroristas han utilizado en países lejanos y que albergan aldeas enteras llenas de gente, he visto guaridas de exterminio dentro de sistemas de túneles, esto superó todo eso. Todos los horrores. Todos los crímenes de guerra. Múltiples veces. Una serie de tubos de vidrio gigantescos cubrían las paredes hechas de monitores, discos duros y sistemas informáticos. El camino de la masacre pasaba por la pila de guardias que había en la entrada, eso significa que había 24 personas armadas que fueron eliminadas por algo, lo que realmente me molestaba era lo que había en esos tubos de vidrio turbios, azules y verdes. Del tamaño de un refrigerador, conectados a un puerto en la parte inferior y superior, tubos y cables en el interior que se conectaban a... El capitán metió al técnico de laboratorio en un tubo de vidrio, y el ruido de la nariz del hombre resonó en el área vacía cuando se agarró la nariz. Y bien, doctor. ¿Cuál era? ¿Qué maldito tubo? ¿Tubo? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién estaba en la frecuencia? El técnico de laboratorio escupió sangre que se le escapaba por la boca cuando el capitán, de 1,95 m de altura, un gigante incluso entre su equipo lleno de fornidos operadores de las fuerzas especiales, lo levantó por el cuello de su camiseta azul. Yo no, dos sargentos de armas se esquivaron cuando el capitán se puso frente a él y lo empujó contra la pared lateral izquierda, lo que provocó que los monitores y los sistemas informáticos emitieran pitidos y se encendieran. Oh. ¿No lo sabes? Y aún así tu pequeña mano abre la habitación a la que no tenías acceso.
rugió, abandonando todo silencio y discreción ahora que el hombre comenzó a farfullar y sollozar. Por favor, por favor. El capitán apretó los dientes, asintió rápidamente y clavó la mirada en el alma del hombre. ¿A cuántas personas rescataste de ese sendero? ¿A cuántas? ¿Qué clase de masacre les hiciste a esos niños antes de meterlos ahí? ¿Cuál escapó? ¿Niños, masacre? Algo en mi mente se detuvo y encendí la linterna de mi rifle. Se me formó un gran nudo en el estómago cuando la enfoqué hacia los tubos. Había gente en esos tubos. Eran personas. Los cables y los tubos se asomaban ahora a la carne transparente y turbia, mientras los cuerpos de los secuestrados flotaban, mutaban, se diseccionaban y cambiaban. La piel de una persona se extendía como la de un reptil por su brazo izquierdo, antes de fusionarse con un extraño agujero abierto en su pecho, y su cráneo sobresalía de la piel de su cabeza. Mi respiración se entrecortó un poco mientras retrocedía unos pasos, el vidrio crujía bajo mis botas. Los demás en la habitación murmuraron maldiciones mientras todos comenzamos a mirar, la boca de otro estaba sellada en el frente, 2 juegos de dientes más irregulares y desordenados sobresalían de cada lado, sus ojos estaban sellados y la piel cubría cuencas definidas en su cabeza. El médico mostró su imagen en uno de ellos, donde la columna vertebral sobresalía de su espalda, las vértebras eran más grandes que las de una persona normal, el hueso sobresalía varios centímetros más en algunas áreas. Dios mío, esta mierda es... Se atragantó un poco, tosió y miró hacia otro lado. Tuve que abrir los ojos, mi mente se estaba quemando solo de mirar. Serán mejor que estén muertos, lo juro por el mismísimo señor si no lo están. Dijo el capitán con severidad, mientras el hombre sollozaba y asentía. Sí, el capitán levantó una ceja. ¿Seguro? ¿Sí? Murieron durante la cirugía, si me mientes, te juro por Dios que haré que practiques la eutanasia a todos y cada uno de ellos. El capitán empujó al técnico de laboratorio hacia adelante, hacia el centro del pasillo. Miré hacia abajo, sacudiendo la cabeza mientras las imágenes de esas cosas se grababan a fuego en la película de mi cerebro. ¿Dónde se ha metido, doctor? Preguntó el capitán con severidad, encarándose con el hombre, que sollozaba mientras se encogía de hombros. Yo. ¿Dónde está? Siguió llorando el hombre, se escapó. Mató a todos, atravesó a los guardias, atravesó a todos mis amigos. Esto hizo que el capitán casi le rompiera un vaso sanguíneo por la mirada que le dirigió, cerró el puño y clavó el nudillo blindado de su guante o Oakley en el estómago del técnico de laboratorio. Esto hizo que el técnico de laboratorio, más pequeño y débil, se derrumbara y cayera sobre sus manos y rodillas, ahora con una mano herida y un bazo probablemente reventado. ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Te refieres a los amigos que secuestraron a una chica de 22 años y a un hijo de 14 años y los convirtieron en malditos monstruos? ¿Qué pasa con ellos? Esto solo provocó más sollozos del técnico de laboratorio, mientras el capitán se giraba, con las manos en las caderas y se burlaba. Miró al médico, que solo lo miró a través de sus asentimientos, el capitán se giró para mirarlo. Llegaste a la cuenta de 10, y si no me das ni una sola pista de esa cosa, empezaré a agarrar herramientas y a cortarte ese pequeño trasero de comadreja como hiciste con esos niños. El capitán se acercó al hombre y lo agarró del cabello. Señor, por favor. Suplicó el técnico de laboratorio. 1, 2, 3, el capitán contó, algunos apartaron la mirada, otros negaron con la cabeza. No por vergüenza de nuestro líder, no había un hombre en la sala que no hiciera lo que él hizo ahora mismo después de verlos, a ellos. Está en el bosque. ¿Lo has oído? Ha dado su grito espeluznante hace como 10 minutos. Se rió el capitán, soltando el pelo del hombre mientras este giraba la cabeza hacia adelante. ¿Lo habéis oído? Está en el maldito bosque. Sacó su M17, su arma de 9 milímetros, y tiró de la corredera un poco hacia atrás para asegurarse de que estuviera cargada. 4, 5, 6. El hombre se puso de pie y, en ese momento, le di una patada en la pierna extendida, dejándolo caer de rodillas. El hombre me miró y luego miró al capitán. No puedes hacer esto. Es ilegal. Antes de que el capitán pudiera terminar su discurso, lo escuchamos. Resonó por todos los pasillos de la instalación, reverberando en los tubos de vidrio de la habitación. Ese grito mitad femenino, mitad monstruoso, excepto que esta vez no provenía de las montañas lejanas ni de los árboles, provenía de las malditas escaleras. Entonces, las luces se apagaron. No sé si fue por daños previos a las instalaciones eléctricas o a algo más, pero se apagaron las luces de los pasillos, las luces de las escaleras, las luces de la habitación, los aparatos electrónicos, las luces de los tanques. Todo, gritó de nuevo, y esta vez, creo que lo escuché decir, ayúdame.
Todos los que tenían la cabeza en alto la bajaron, mientras todos apuntábamos con nuestros láseres al pasillo oscuro que había más allá de las puertas. El ligero temblor de todos los láseres verdes contaba las mismas historias, toda la muerte, toda la mierda en los tanques, todos se asustaron. El capitán se acercó a mí y al médico, miró al técnico de laboratorio. Si corres, mueres. El hombre tragó saliva y ahogó su tristeza. Yo, lo sé, el capitán lo corrigió en voz baja. No, en serio que no. La criatura gritó de nuevo. Ayúdame. Se oyeron los sonidos de algo duro que chocaba contra el suelo de baldosas mientras se acercaba a nosotros a través del oscuro abismo. Más pasos, luego otro grito. Ayúdame. El artillero deja escapar un suspiro tembloroso mientras hace crujir su cuello. Más pasos, luego otro grito. Ayúdame. Está quizás a 5 metros de la puerta ahora, señor todopoderoso, murmuró el capitán. En esa oscuridad no pude ver mucho, pero vi lo que todos los demás vieron, vi lo suficiente. Su cuerpo medía fácilmente 1,80 m de alto. 2 patas gigantes, huesudas, como las de una mantis, que estaban oscuras por la sangre, entraron en la puerta. Su cabeza era lisa, sus grandes dientes brillaban en la oscuridad, y sus ojos brillaban como los de un animal, sus ojos brillaban. Podría vernos. Todos nos quedamos congelados, teníamos rifles apuntándole, una maldita ametralladora apuntándole, una habitación llena de boinas verdes, lo mejor de lo mejor, y todos nos quedamos congelados. El capitán fue el primero en disparar, apretando el gatillo mientras disparaba munición 223 mortal contra ese crimen contra la existencia. El artillero también abrió fuego, y luego el médico, 2 sargentos de armas más también le dispararon. Nos gritó, chilló, como una mujer angustiada pidiendo ayuda. Luego se abalanzó. Al atravesar un tubo de ensayo a toda velocidad, el vidrio voló por todas partes, lo que obligó a varios de nosotros a protegernos la cara, ya que el agua inundó el suelo y el cuerpo deformado que se encontraba adentro cayó al suelo cerca de nuestros pies. Un olor horrible y podrido llenó el aire. Joder, Jesús. Balbuceó el médico, atragantándose un poco mientras lo pateaba. La criatura ahora gritó, mientras un fusilero que saltaba cerca retrocedía, saltó sobre él, empujando esa mandíbula huesuda en su hombro izquierdo, inmovilizándolo contra el suelo mientras gritaba, golpeando su codo contra la cosa mientras le pateaba el estómago. Pero no lo atacó, solo miró al científico. Intentó correr para salvar su vida, pero la cosa saltó sobre él, aplastándolo de cara contra el suelo húmedo y turbio. Fue entonces cuando noté los 6 brazos más pequeños parecidos a los humanos en su torso. Su mandíbula principal lo inmovilizó contra el suelo, los brazos, algunos normales, algunos con púas óseas en lugar de dedos, otros simplemente revestidos de dientes afilados, comenzaron a desgarrar la espalda del hombre. El técnico de laboratorio gritó, su bata de laboratorio se abrió cuando comenzó a hundirse en su espalda. Algunos todavía dispararon tiros, pero ni siquiera reaccionó, ni siquiera se movió. Simplemente seguía atacando a ese vil, pero pobre hijo de puta. La voz del capitán iluminó las comunicaciones, mientras él y el médico se apresuraban a levantar al hombre y colocarlo sobre los hombros del capitán. No podemos enfrentarlo aquí, afuera, ahora. Tenía razón, prosperaba en espacios reducidos, atropellaba a los rivales antes de que pudieran desmantelarlo. Todos corrimos, con los nervios de punta, las armas calientes por haber disparado contra algo que no reaccionaba. Se nos fue la luz y no pudimos cerrar las puertas blindadas. Todo lo que pudimos hacer fue correr. Casi me resbalé en el cristal mientras salíamos de allí y disparamos algunos tiros desesperados al laboratorio con el artillero. Los gritos del técnico de laboratorio resonaron por todo el pasillo mientras subíamos las escaleras. Pronto terminaría con él. El artillero y yo cubrimos al capitán mientras salíamos al aire libre. El olor a podredumbre y muerte fue reemplazado por el aire de pinos del bosque. Varios hombres sacaron bengalas y las lanzaron por todas partes para darnos la luz que tanto necesitábamos en forma de luces verdes, azules, rojas y violetas. El capitán dejó al hombre detrás de un sedán destrozado y destrozado, mientras el médico comenzaba a curarlo. El artillero desplegó su bípode y apuntó a las puertas de la instalación desde el capó del vehículo. El capitán colocó a diferentes hombres de manera que todos pudieran disparar a la puerta, lo suficientemente lejos del alcance de la cosa. Romero, súbete a esa maldita red y llama a ese aire. El sargento de comunicaciones comenzó a trabajar detrás del sedán. Apunté detrás de una gran camioneta con varios más, todos apuntamos a la puerta. Los gritos habían cesado. El silencio fue roto por sus mandíbulas huesudas mientras salía corriendo al aire libre, y con todas las bengalas y luces químicas e incluso la linterna táctica del capitán, finalmente pudimos echar un buen vistazo. Su piel era una mezcla entre el rosa de sus músculos expuestos y una capa transparente que cubría otras partes.
Una armadura ósea parecida a calcio se había formado sobre gran parte de su cuerpo, y desde la parte posterior de sus patas se formaron características más pequeñas similares a mandíbulas en la parte posterior, y su cabeza, un cráneo expuesto, todo ante ojos humanos que lo observaban con rabia, mientras su mandíbula más grande y desencajada se abría y lanzaba su grito ensordecedor hacia nosotros. El artillero fue el primero en abrir fuego, la ráfaga de 5.56 atravesó el blindaje de las mandíbulas, las patas y el torso. La cosa retrocedió al principio y luego silbó mientras cargaba hacia adelante. El capitán corrió desde su lugar frente al costado del sedán, la cosa clavó sus dos grandes mandíbulas en el techo, abollándolo gravemente. El médico cubrió rápidamente al sargento de armas herido, protegiéndolo mientras la cosa los observaba desde arriba. El capitán rápidamente captó su atención, apuntando fuego hacia la parte posterior de su cabeza, rugió con venganza mientras cargaba contra el capitán, quien retrocedió hacia el sedán y salió corriendo de nuestra línea de fuego mientras la cosa se dirigía hacia nosotros. La cosa metió una mandíbula en la capucha y la atravesó, y luego otra, justo a mi izquierda. Lo rodeé y lo dejé atrás mientras disparaba. Gritó y la sangre empezó a brotar de sus heridas mientras su revestimiento de calcio se agrietaba y se caía en masa. La cosa se volvió hacia mí y, cuando puse mi M4 en modo automático y la ataqué, se lanzó hacia mí y me empujó al suelo. Sus manos demoníacas, más pequeñas, se estiraron hacia mí mientras las pateaba y sus mandíbulas se quebraron mientras sostenía mi rifle en el camino, protegiéndome la cara mientras roía el metal. El artillero entonces voló un trozo de su cráneo expuesto, tambaleándolo mientras giraba. El capitán golpeó la cabeza de la cosa con su culata y luego retrocedió mientras disparaba otra ráfaga de rondas. La cosa se volvió hacia él, rugiendo ferozmente mientras el capitán dejaba caer su cargador vacío, metió uno nuevo mientras la cosa se abalanzaba sobre él, con ambas mandíbulas levantadas. El vidrio explotó en las ventanas del todoterreno mientras el capitán bajaba los niveles y disparaba hacia el estómago mientras volvía a salir al exterior. La criatura rugió mientras intentaba moverse hacia él nuevamente, pero no pudo, sus grandes mandíbulas estaban atrapadas completamente dentro del vehículo. El capitán dejó su rifle colgado al frente mientras buscaba algo en su equipo. Una granada de fragmentación M67. Volver. Todos los que estaban al descubierto se agacharon para cubrirse. El artillero y varios sargentos de armas se retiraron detrás de una serie de barreras de hormigón. Yo corrí y me deslicé detrás del sedán, ayudando al médico a proteger a nuestro compañero de batalla herido. Escuché el sonido distintivo de la cuchara volando y el silbido de la granada. El capitán saltó sobre el capó del automóvil junto con el sargento de comunicaciones, cubriendo la cabeza de su operador de radio mientras ambos caían boca abajo. La explosión fue estruendosa, la onda expansiva de la granada sacudió a todos e incluso me sacudió un poco por estar tan cerca. Metralla y fragmentos volaron por todos lados, impactando contra las barreras de concreto, el edificio, todas las ventanas del sedán que no estaban rotas, quedaron destrozadas. Pasaron unos segundos mientras todos empezábamos a levantar la cabeza con vacilación, luego la dejamos caer cuando el tanque de gasolina de la camioneta aparentemente explotó y detonó, envolviendo los restos en una bola de fuego tan grande que sentí como si las llamas estuvieran tocando mi maldita cara. El capitán apareció de repente, apuntando hacia la parte superior del capó del auto. Luego yo y varios otros nos unimos a él, espiando desde detrás de nuestros puntos de cobertura, mientras mirábamos para ver si eso había sido suficiente. El todoterreno era un esqueleto en llamas, un infierno de toda la gasolina encendida cubría el chasis, el suelo a su alrededor, y la bestia, mientras definitivamente sacaba su última mandíbula restante, la delantera izquierda, el único apéndice que le quedaba, y salió tambaleándose de las llamas, su piel estalló, sus músculos hirvieron, y con toda la piel transparente y las a su alrededor, sus ojos se rompieron y se derritieron. Ayúdame. La grava crujió cuando su cuerpo carbonizado y aún en llamas se desplomó hacia adelante. El capitán emergió de detrás de la víctima cuando solo unos pocos de nosotros nos atrevimos a acercarnos. Levantó la cabeza, esta vez levantando su M17 y apuntando a la cabeza de la cosa. 3 disparos en la cabeza de la cosa, y el cráneo dañado y carbonizado se derrumbó. Un círculo de luz nos iluminó mientras las aspas giratorias del blackout resonaban en lo alto. Me protegí la cara y levanté la cabeza para evitar que el foco me cegara. Oxford, caída real, edificio seguro. La hora siguiente estuvo envuelta en, no sé, misterio, supongo. El capitán se saltó las misiones anteriores al decirnos que nos tumbáramos boca abajo y avisáramos a los guardias de seguridad, puso al artillero en el sedán junto a la puerta y nos dijo al resto que vigiláramos la línea de árboles. Cuando llegaron las furgonetas fue cuando nos dijo, tranquilos. En realidad no eran furgonetas, eran más bien camiones blindados.
Ahora bien, por el bien de mantener mi información clasificada y anónima, no puedo revelar mucho sobre ellos. No digo que los de camisa negra llevarán uniformes de combate negros multicam, con equipos, armas y equipo disponibles que los convertirían definitivamente en un grupo del sector privado. No digo que sus uniformes estuvieran esterilizados y que les hubieran quitado todos los parches, logotipos y marcadores. Tampoco digo que los trajes de materiales peligrosos parecieran mucho mejores que todo lo que tiene nuestro sistema MOPE. No digo que trajeron varias cajas de metal de sus víctimas blindadas, y no digo que trajeron un dron de vigilancia avanzado con ellos. Diré que no fueron realmente hostiles. Joder, uno incluso nos ofreció un cigarrillo. El pájaro aterrizó en el lado opuesto del edificio, el terreno abierto al que finalmente nos dijeron que nos dirigiéramos. Preparamos a nuestro hombre para la evacuación en una camilla con el blackout y cargamos mientras el capitán terminaba de hablar con un tipo de traje. Era mucho más bajo, tal vez de 1,70 m. Parecía un hombre más joven, pero todavía curtido. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y con raya al medio. Un pequeño bulto debajo de su chaqueta deportiva me indicó que estaba armado. El capitán finalmente se unió a nosotros, tan pronto como la tripulación de aviación cerró la puerta, se quitó el casco, para gran enojo de todos, y se desplomó en su asiento. Cuando tocamos base y regresamos al COP, nuestro equipo hermano, Artemis, nos reemplazó en QRF. Llevo días pensando en esa mierda, en lo que les hizo esa gente en ese laboratorio, en lo que dijo el capitán. Los secuestraron, los cortaron en pedazos, los cambiaron, todo porque... ¿alguna fantasía enfermiza? ¿Quién diablos era el dueño de ese laboratorio? No había marcas estadounidenses, ni logotipos, ni nada. Como dije antes, todavía hay muchas cosas que no sé, pero lo que sí sé es que esos cabrones recibieron exactamente lo que se merecían. Esa cosa, pidiendo ayuda a gritos, suplicándonos que acabemos con su sufrimiento, cuanto más lo pienso, más me enferma. No sé quiénes carajos eran esos tipos que nos relevaron, no tenían ninguna marca, algunos de ellos hablaban alemán, si no me falla la memoria, pero sean quienes sean, espero que aprendan de sus errores. Y nunca más vuelvas a manipular esa malvada mierda.